Muy buenas tardes. Bueno, el cielo ahí está nublado, pero aquí la cosa es diferente. Hay fresco, estamos, bueno, con un fin de peraza muy alegre. Hoy sí puede cumplirse el adagio aquel de ¿cuál? Mauricio, salir a tomar fresco. Se presta la tarde, bueno, no sé si se presta, se alquila o se vende. Yo por tomar fresco estoy medio afónico, pero bueno, el radar alternativo Valor Éter, y aquí están las noticias locales para usted. ¿Qué viste? Entrega recursos económicos para impulsar nuevas empresas de jóvenes. Con apoyo del gobierno del estado, jóvenes y universitarios comenzarán sus propios negocios en los giros de alimentos, energías renovables, turismo, maquila, salud, construcción y desarrollo social, con lo que generarán nuevas fuentes de empleo y contribuirán al crecimiento económico de la entidad. El titular del Poder Ejecutivo, Rolando Zapata Bello, entregó recursos del programa Impulso al Autoempleo Juvenil Emprender en su modalidad instituciones educativas, plan en el que participan estudiantes de 15 universidades y tecnológicos del estado. En la ceremonia realizada en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, se informó que este año los recursos del esquema mencionado en todas sus modalidades se incrementará a más de 10 millones de pesos, lo cual significa un 35% más que en 2015. Zapata Bello destacó la vocación de la juventud, que al egresar de las aulas, además de buscar un empleo en las áreas dinámicas de la entidad, también trata de incorporarse a la economía del conocimiento con capacidad creativa y talento innovador para desarrollar una idea. Bien por esos muchachos. Yucatán figura entre los estados menos endeudados. El estado cerró el 2015 como el quinto estado menos endeudado del país, de acuerdo con cifras que dio a conocer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. De acuerdo con esta dependencia, al término del año pasado, los estados con menor deuda fueron Tlaxcala con 33 millones de pesos, Campeche con 1.538.7 millones de pesos, Tlaxcala muy bajo, Querétaro 1.626.1 millones de pesos, Baja California Sur 2.315.9 y Yucatán con 2.374.6 millones de pesos. El endeudamiento conjunto de estas 5 entidades representa solo 1.5% de la deuda total de los estados y municipios al cierre de 2015. Y para puntualizar, otro dato del mismo reporte indica que los estados menos endeudados con respecto a su Producto Interno Bruto, es decir, lo que generan su economía al año en todos sus sectores, fueron Tlaxcala con un nulo porcentaje, Campeche con 0.2%, Querétaro 0.5%, Tabasco 0.8% y Yucatán con 0.9% de su PIB, en cuanto equivale a su deuda. En otra nota, presentan en el Congreso iniciativa contra enfermedades que transmite el mosquito Aegypti. En la sesión de hoy en el Congreso, el diputado Manuel Armando Díaz Suárez presentó a nombre de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional la iniciativa Ley para la Prevención y Control del Dengue, Chikungunya y enfermedades transmisibles por el vector mosquito en el estado de Yucatán. Larga el nombre. De acuerdo con un comunicado de ese partido, los principales puntos de este proyecto son que el objeto de la ley es el establecimiento de criterios, procedimientos y acciones para prevenir y controlar el dengue, chikungunya y las demás enfermedades transmisibles por el vector mosquito en el estado, que sepamos nada más faltó el Zika. Entre sus principales prioridades está, como primera, definir y desarrollar una estrategia integral que permita identificar y actuar para prevenir, controlar y en general responder a los determinantes sociales que incidan en la gestación y propagación de las enfermedades transmisibles por el vector mosquito. Guerra contra el mosco. Faltan instalaciones para atender a niños con cáncer. La Secretaría de Salud de Yucatán, la SSY, reportó que alrededor de 400 niños de entre 5 y 12 años, vecinos de municipios rurales, padecen algún tipo de esta enfermedad, principalmente leucemia, y la dependencia les otorga tratamiento ambulatorio que dura entre 1 y 2 meses, porque los hospitales públicos estatales no tienen suficiente capacidad para alojarlos. De acuerdo con una nota que publica La Jornada en su sitio web, la SSY señaló en un comunicado que se trata a esos enfermos en distintos nosocomios locales, principalmente el Hospital Orán, el de mayor infraestructura en la entidad, que atiende mensualmente a más de 2.000 personas. El Orán hace una labor titánica, esforzada, digna de elogio, pero hay muchas demandas. Eligen a Mariana López Aguado Palencia como presidenta de Index Yucatán, la Asociación de Maquiladoras. Mariana López Aguado Palencia fue elegida por tercer año consecutivo como presidenta de la Asociación de Maquiladoras de Exportación de Yucatán, Index Yucatán, comprometiéndose a seguir impulsando la capacitación y actualización de quienes laboran en el sector manufacturero de exportación, así como a trabajar de manera coordinada con los 3 órdenes de gobierno para atraer nuevas empresas del rubro a la entidad. Seguimos siendo un estado muy competitivo por múltiples razones, pero esas ventajas tenemos que hacerlas llegar a los tomadores de decisiones para que el estado mantenga su crecimiento y desarrollo, afirma la ejecutiva en un comunicado.
La elección de López Aguado Paliza se llevó a cabo durante la celebración de la Asamblea Anual de Index Yucatán, en la que realizó un reporte anual de las actividades realizadas durante el 2015. En el clima, el Frente Frío número 39, que hoy se extenderá por el norte y noreste del país, alcanzando el estado de Veracruz en el transcurso de la tarde y acercándose hacia acá, ocasionará lluvias aisladas en Tamaulipas, Veracruz y Puebla, informó el Servicio Meteorológico Nacional, el SMN. El organismo de la CONAGUA dijo también que la entrada de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe ocasionará lluvias aisladas en Veracruz, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, es decir, toda la cuenca del Golfo de México y la península de Yucatán. En su pronóstico por regiones, el SMN indicó esta mañana que en la península se mantendrán las condiciones de cielo medio nublado a nublado, apenas 40% de probabilidad de lluvias aisladas en Campeche, Yucatán y Quintana Roo, con bancos de niebla o neblina. Habrá temperaturas templadas por la mañana y noche y calurosas durante el día y viento del este y sureste de 25 a 40 km por hora. Y una más, Maravíllate con Yucatán llega a Motul. Reina Key Noé Chan de la comisaría motuleña de Quini, junto con otros 75 alumnos de la primaria Miguel Hidalgo Costilla, participaron en el programa Maravíllate con Yucatán. En un comunicado del Ayuntamiento de Motul se informa que desde muy temprano, como siempre lo hacen en este programa, se levantaron para ir a la escuela, pero en esta ocasión con una especial motivación, conocer algunos de los sitios recreativos de la capital yucateca. El titular de la Secretaría de Desarrollo Social Estatal, Mauricio Saúl Rivero, sostuvo un encuentro con los infantes durante el recorrido que realizaban por el Aeropuerto Internacional de Mérida Manuel Crescencio Orejón. Después visitaron el emblemático Parque Zoológico del Centenario y el último punto de la ruta fueron las salas de cine del Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI. Una nota más que lleva a nuestra redacción que no tuvimos tiempo de imprimir es que la Profepa clausuró 3 predios a un costado del puente de Yucatepetén en un total de 0.4 hectáreas por atentar contra diversas 4 o 5 variedades de mangle. Es la información local que tenemos por el momento y ahora vamos al panorama nacional con Fernando Río Rosado. Vamos a darle. Voy directo a la nota que dice que el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, el IMEF, calculó entre 85,000 y 90,000 millones de dólares el recorte al gasto público para los años 2016 y 2017. Esta cifra equivale al 0.6% del Producto Interno Bruto, indicaron los especialistas. El gobierno pidió a la Secretaría de Hacienda anunciar lo antes posible el monto real del ajuste para terminar con la especulación y dar certeza a los mercados. El gobierno federal planea un recorte por la caída en los precios del crudo y para atenuar la transición a una nueva disminución de ingresos petroleros en el 2017. La Secretaría de Salud confirmó que en México hay 6 casos de mujeres embarazadas infectadas por el virus del Zika. La dependencia detalla que 4 de ellas se encuentran en Chiapas, una se ubica en Oaxaca y otra más en Veracruz. De acuerdo con el informe, estas mujeres cursan por diferentes trimestres de gestación, están estables y son monitoreadas para evitar cualquier tipo de contingencia. Al virus del Zika se le atribuye en Brasil miles de casos de recién nacidos con microcefalia. Ojalá no sea el caso. El Papa pide a curas en México no resignarse ante la violencia. ¿Qué tentación nos puede venir de ambientes muchas veces dominados por la violencia, la corrupción, el tráfico de drogas, el desprecio por la dignidad de la persona, la indiferencia ante el sufrimiento y la precariedad? Preguntó el pontífice durante una misa multitudinaria frente a religiosos en Morelia, capital del estado occidental de Michoacán, que se ha visto marcado por la violencia y la penetración del narcotráfico. El mismo Papa respondió que esa tentación puede resumirse como resignación, la cual nos paraliza y nos impide no solo caminar, sino también hacer camino. Pidió hacerle frente y seguir el ejemplo de otros como Vasco de Quiroga, un obispo español que en el siglo XVI enfrentó las injusticias que vivían los indígenas. Francisco inició su 4ª jornada en México con una visita a Morelia, como un guiño a la iglesia que quiere, después del sonoro regaño que lanzó el sábado a la alta jerarquía católica mexicana, cuando pidió a los obispos estar más cerca de su pueblo. Calificó la resignación como una de las armas preferidas del demonio y dijo que caer en ella nos frena para arriesgar y transformar. La violencia que diversas zonas de México han padecido ha dejado
Muchos muertos y otros tantos desaparecidos. El narcotráfico se ha infiltrado incluso en actividades como la minería, la producción de limón y de aguacate. Los mexicanos y sus 3 niveles de gobierno deben aprovechar la reforma educativa para transformar al país, afirma el secretario de Educación, Aurelio Nuño Mayer. Al encabezar un evento en Monterrey, Nuevo León, el titular de la SEP aseguró que a través de la educación se logrará un verdadero desarrollo económico y social. Nuño Mayer expuso que ofrecer calidad en las aulas es vital para dar dignidad. Finalmente, después de la gresca que dejó 49 reos muertos en el penal de Topo Chico, autoridades identificaron y entregaron a sus familiares los 9 cuerpos que permanecían sin identificar. Los restos fueron reconocidos después de que se les realizaron pruebas de ADN y sus familiares acudieran a reclamar los cadáveres. A 4 días de la gresca, las autoridades identificaron a todas las víctimas. Caramba, qué eficientes. Pues bien, vamos a una pausa, ¿verdad, mi estimado Jorge? Eso haremos y enseguida volvemos. Creo que sí. ¿Esto te parece riesgoso? Cuando andas en moto sin usar casco, estás haciendo exactamente lo mismo. Estás atentando contra tu vida. Evita comportamientos riesgosos. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Gobierno del Estado, comprometidos con tu bienestar. Así es, ya estamos de regreso y hemos vuelto, solo para escuchar el editorial de David Heredia, que ya está listo y que hoy pues se va largo y tendido. ¿Qué tal? Como ven, vengo ya con mi gran sotana, vestido De acólito. de acólita. Ah, mira, Vamos a entrar en materia, como diría el gusano, ¿no? Barrenador. El radar alternativo de hoy, martes 16 de febrero, lo titulé Las 15 frases del Papa Francisco. Y es que me había dado cuenta que tratábamos cuestiones de pandilleros, de ambulantes y de todo, cuando realmente la gran responsabilidad de la Iglesia Católica está un poquito endeble en ese aspecto. Y dice así: en el fuerte discurso que emitió el Papa Francisco en la Catedral Metropolitana durante el encuentro con obispos de México, sin duda dejó frases que pueden sonar a una condena enérgica hacia la jerarquía católica mexicana. El mensaje expone frases que resultan en duras críticas a la forma de expresar la fe por los religiosos, donde además pide la unidad del cuerpo episcopal y no olvidar el peso del pasado histórico, y además invitó a obispos a enfocarse en la labor de la evangelización, dejando a un lado las cosas secundarias. El discurso, sin duda, levantó ámpula en muchos sectores, civiles, laicos, religiosos, de entrada dijo, y lo voy a enumerar. 1. Sean, por lo tanto, obispos de mirada limpia, de alma transparente y de rostro luminoso. 2. No tengan miedo a la transparencia. La Iglesia no necesita de la oscuridad para trabajar. Vigilen que sus miradas no se cubran de las penumbras, de la niebla, de la mundanidad. No se dejen corromper por el materialismo trivial ni por las ilusiones seductoras de los acuerdos debajo de la mesa. 3. No pongan su confianza en los carros y caballos de los faraones actuales, porque nuestra fuerza es la columna de fuego que rompe dividiendo en dos las marejadas del mar sin hacer grande rumor. 4. No pierdan entonces tiempo y energías en las cosas secundarias, en las habladurías e intrigas,
en los vanos proyectos de carreras, en los vacíos planes de hegemonía de los infecundos clubes de intereses o de consorterías. No se dejen arrastrar por las murmuraciones y las maledicencias. Introduzcan a sus sacerdotes en esta comprensión del sagrado ministerio. A nosotros, ministros de Dios, les dijo, basta la gracia de beber el cáliz del Señor, el don de custodiar la parte de su heredad que se nos ha confiado, aunque seamos inexpertos administradores. Dejemos al Padre asignarnos el puesto que nos tiene preparado. ¿Acaso podamos estar de verdad ocupados en otras cosas si no es en las del Padre? Fuera de las cosas del Padre, perdemos nuestra identidad y culpablemente hacemos vana su gracia. 6. Si nuestra mirada no testimonia haber visto a Jesús, entonces las palabras que recordamos de Él resultan solamente figuras retóricas vacías. Quizás expresen la nostalgia de aquellos que no pueden olvidar al Señor, pero de todos modos son solo el balbucear de huérfanos junto al sepulcro, palabras finalmente incapaces de impedir que el mundo quede abandonado y reducido a la propia potencia desesperada. 7. Me preocupan particularmente tantos que, seducidos por la potencia vacía del mundo, exaltan las quimeras y se revisten de sus macabros símbolos para comercializar la muerte en cambio de monedas que al final la polilla y el óxido echan a perder, y por lo que a los ladrones perforan muros y roban. Les ruego no minusvalorar el desafío ético y anticívico que el narcotráfico representa para la entera sociedad mexicana, comprendida la Iglesia. 8. La proporción del fenómeno, la complejidad de sus causas, la inmensidad de su existencia como metástasis que devora, la gravedad de la violencia que disgrega y sus trastornadas conexiones no nos consienten a nosotros, pastores de la Iglesia, refugiarnos en condenas genéricas, sino que exigen un coraje profético y un serio y cualificado proyecto pastoral para contribuir gradualmente a entretejer aquella delicada red humana sin la cual todos seríamos desde el inicio derrotados por tal insidiosa amenaza. 9. Sean por tanto obispos capaces de imitar esta libertad de Dios, eligiendo cuanto es humilde para hacer visible la majestad de su rostro y de copiar esta paciencia divina en tejer con el hilo fino de la humanidad que encuentra en aquel hombre nuevo que a su país espera. No se dejen llevar por la vana búsqueda de cambiar de pueblo, como si el amor de Dios no tuviese bastante fuerza para cambiarlo. 10. Una mirada de singular delicadeza les pido para los pueblos indígenas y sus fascinantes y no pocas veces masacradas culturas. México tiene necesidad de sus raíces amerindias para no quedarse en un enigma irresuelto. Los indígenas de México aún esperan que les reconozca la efectividad, la riqueza de su contribución y la fecundidad de su presencia para heredar aquella identidad que les convierte en una nación única y no solamente una entre otras. 11. No se cansen en cambio de recordarle a su pueblo cuánto son patentes las raíces antiguas que han perdido la viva síntesis cristiana de comunión humana, cultural y espiritual, que se forjó aquí. Recuerden que las alas de su pueblo ya se han desplegado varias veces por encima de no pocas vicisitudes. Custodien la memoria del largo camino hasta ahora recorrido y sepan suscitar la esperanza de nuevas metas, porque el mañana será una tierra árida o rica en frutos,
aunque no plante su desafío y los indiferentes. 12. Les ruego no caer en la paralización de dar viejas respuestas a las nuevas demandas. Nuestro pasado es un pozo de riquezas, donde excavar que puede inspirar al presente e iluminar el futuro. Ay de ustedes si se duermen en sus laureles. Fuerte, ¿verdad? Los invito a cansarse sin miedo en la tarea de evangelizarse y de profundizar la fe mediante una catequesis mistagógica que sepa atesorar la religiosidad popular de la gente. Nuestro tiempo requiere atención pastoral a las personas y a los grupos que esperan poder salir al encuentro de Cristo vivo. Solamente una valerosa conversión pastoral de nuestras comunidades puede buscar, generar y nutrir a los actuales discípulos de Jesús. Por tanto, el punto 14 dice: es necesario para nosotros pastores superar la tentación de la distancia y del clericalismo, de la frialdad y de la indiferencia, del comportamiento triunfal y de la autorreferencia. Guadalupe nos enseña que Dios es familiar en su rostro, que la proximidad y la condescendencia pueden más que la fuerza. Si tienen que pelearse, y fue contundente en este punto 15, peléense. Si tienen que decirse cosas, dígansela, pero como hombres a la cara y como hombres de Dios. Si se pasaron de la raya, pues a pedirse perdón, pero mantengan la unidad del cuerpo episcopal. Y nosotros agregamos como colofón: si rebuscamos en todos y cada una de las palabras del Papa Francisco hasta hoy, en su visita a México, este es el más contundente y que engloba los fragmentos vertidos en cada lugar. Excepción hecha al referente a su visita a la Virgen de Guadalupe, en su templo de Tepeyac, catalogado por la misma curia como el principal motivo de su visita. Creo fervientemente que si los obispos y toda esa pléyade de religiosos de la Iglesia de Cristo, comandada desde Roma, observara detenidamente los conceptos expresados por el jefe de la Grey Católica, México cambiaría para bien de esta humanidad atribulada por tanta zozobra. Son ellos, los obispos, quienes deben contagiar a las autoridades civiles, los grandes empresarios que minuto a minuto ven incrementada su riqueza, y en contraparte, la pobreza crece desaforadamente gritando al cielo e implorando se frene tanta corrupción, tanta impunidad, tanta insensibilidad y los oídos sordos que solo simulan y brindan migajas al hambriento. Ojalá Francisco regrese con más frecuencia a esta nación. Lo dejo sobre la mesa. ¿Cómo es, mi estimado Guinder? Denise Dresser, en un artículo que publican varios periódicos hoy, que usted puede encontrar en internet, habla sobre la hipocresía, así lo califica ella entre líneas, de tantos personajes que estuvieron en la recepción al Papa, en Palacio Nacional, en la catedral, a todos esos que están allá y a los cuales les digo sus verdades, les digo que no sean príncipes de la iglesia, del clero, que no sean aliados de la corrupción, todos ellos ya hace limpiar la iglesia, le puse de título, una comparación, un análisis de Denise Dresser, cómo todas esas palabras que expresa el Papa probablemente, dice ella, caigan en saco roto, en lugar se evaporen cuando él se vaya. En esa pregunta estaba pensando, ¿y tú crees que le hagan caso? Desgraciadamente no lo creo. No hay malos intereses creados. Los medios de comunicación sobre todo están dedicados a subrayar lo malo, porque es noticia. Si un cura cae y es pederasta, se dedican durante meses a dañar a la organización, no a la persona. Pero si hay el dato por allá de que de 1985 a la fecha, en el estado de Michoacán que visita hoy el Papa, han asesinado a 6 sacerdotes, no vaya usted a esperar encontrar ninguna nota al respecto, ningún estudio ni nada, nadie que se rasgue las vestiduras. Ese es el problema. Cuando se vaya el Papa, todos volverán a lo mismo, usarán los que tienen inteligencia, los que
Dios o Darwin o el mono les ha regalado inteligencia, usan la inteligencia para exhibir su egoísmo, para erigirse por personas mucho más sabias que cualquier papa, que cualquier presidente, que cualquier rey, y seguir dañando a la sociedad, destruyendo organizaciones y símbolos como la familia. Usted ve al medio de comunicación que le dé la gana. Los ataques a la familia a los que aludió el Papa están por todos lados. Quieren sustituir a la familia con ensayos como los matrimonios del mismo sexo, los matrimonios libres, las parejas libres y demás, que no han probado ninguna bondad, al contrario, una disolución que está evidenciada todos los días en nuestro alrededor y en los medios de comunicación. Así es, Guinder, y tienes toda la razón. Yo no puedo discutir ninguna de todas tus palabras. Simple y sencillamente es meditar acerca de lo que dicen estas palabras, no dejarlas en saco roto, y que cuando ya no esté el Papa en México, esto se esfume, como dices tú bien. Lo importante es que se quede esto sembrado en la memoria de esas gentes que son responsables, porque solamente ellos son los capaces. Nosotros podemos decir muchas cosas como medio de comunicación y podemos señalar 100,000 veces las cosas, pero ellos tienen mucho más poder para poder cambiar muchas de las cosas. Ahora está el Papa y ves a muchas gentes desde 2 días antes sintiendo fríos y pasando hambres y que no les dejan pasar ni una botella de agua ni nada, porque van prendidos de su fe, van prendidos de su amor por su religión, por ver aunque sea un instante al representante de Dios sobre la tierra. ¿Qué es lo que les hace falta a las autoridades civiles, a los religiosos, a los laicos y a muchas gentes? ¿Qué les falta? Que esto se salga de madre, que venga una guerra intestina o una guerra civil a matar gente y todo. Eso es lo que hace falta. Y esas gentes que se enriquecen inexplicablemente, minuto a minuto, están ganando millones ya no de pesos, de dólares. Y quitándole a los pobres, el Papa lo señaló, y le están quitando a los pobres la oportunidad de salir de esa condición tan deprimente, tan precaria en que sobreviven. Mira, se va a ir el Papa y van a decir los críticos que a todo le tiran, los intelectuales, los muy inteligentes y egoístas, van a decir, ahí está, se fue el Papa y no pasó nada. O sea, quieren decir que el Papa debería enderezar a México, ¿no? ¿Por qué traen al Papa? Los mexicanos son los que deben enderezar a México, no el Papa. El Papa viene a señalar cosas que todos sabemos, pero los que se queden acá son los mexicanos, los que deberían poner el ejemplo en cuanto a su conducta, en cuanto a su honradez, honestidad, combatir la corrupción y la impunidad. Con esos 2 puntos seríamos otro país. Esto que propone su santidad sin duda es un mundo ideal, que desafortunadamente no existe, pero hay que buscar acercarnos a él cada día. Lo más posible. Lo más posible, no solamente por una paz interior de cada uno de nosotros, sino para que el país esté en paz. Si eliminamos la violencia, si el enriquecimiento desmedido, y no solamente desmedido, muchas veces ilícito, lo distribuyéramos un tanto mejor, la riqueza se distribuyera un poco mejor. Pero no hacen caso, si la gente pudiera vivir por sí misma sin necesidad de dádivas. Y hoy en la mañana platicaba con un empresario, constructor, ese detalle precisamente. ¿Por qué hay gente tan poderosa en una entidad o en cualquier parte de la República que pueda hacer el bien? ¿Por qué no se tornan en líderes? ¿Por qué no encabezan conjuntamente hasta con los Boy Scouts, las organizaciones que reciben los millones de pesos en el reparto del presupuesto, en los empleados de gobierno, en los burócratas, en cientos de miles de gentes? Solamente la burocracia mexicana son más de 3,5 millones de personas, entre policías, enfermeros, doctores, burócratas, maestros y todo. Dices, no podemos cambiar esta actitud de México. Y hay gente buena, hay gente noble en todo esto. No todo está mal. En el papel sí. En mi mente al menos te respondería que sí. En la práctica
No lo he visto en mis años de vida. Ojalá alguien... Bueno, es que no creo que sea labor de un solo hombre, esto no es ni Superman ni el Sí, Papa. pero Tenemos que hacer entre todos. sacudir estas conciencias lo está haciendo un hombre. No lo está haciendo un Superman, ni un superhéroe, ni nadie. Es un hombre excepcional. Está sacudiendo estas conciencias. Y el Papa es un solo hombre, no está multiplicado, pero tiene un amplio equipo, comenzando con los cardenales y los obispos y todos, que viven faraónicamente. ¿Y qué sucede? Nada. Somos el primer país en América Latina y en el mundo en el sistema religioso, y sin embargo estamos padeciendo muchos problemas. Da para una semana de conferencias. Así es. Bueno, ya el tiempo nos agobia un tanto. Pues reflexione usted en la intimidad sobre todas estas palabras, sobre estas propuestas, sobre esto que algunos han llamado un regaño a la curia mexicana. Pues tómelo cada quien como crea que debe, póngase el saco, pero hagamos algo por ser mejores cada día. Muchas gracias por este tiempo. Saco la guayabera. Bien. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias. Un líder.